Vamos a presentar entonces a Fermín Sánchez Reyes. Es ingeniero civil, graduado en la UNAM y posgraduado en Geotécnica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en el diseño y construcción de más de 150 túneles en México, España, Colombia, Chile y Guatemala. Y ha trabajado además como asesor de múltiples dependencias gubernamentales y empresas del sector privado. Pues yo quería aprovechar que este evento está relacionado justamente con análisis de riesgos en la construcción de túneles y bueno, afortunadamente tengo mucho material de cosas que he trabajado en México y bueno, pero que en el fondo son cosas un poco desafortunadas porque voy a hablar un poquito de grandes problemas que se han generado justamente por falta de planeación, por falta de análisis de riesgos. Es una cosa que se habla mucho, pero se hace poco. Al menos en mi país creo que esa es la realidad, ¿no? Es un término que está muy de moda. Tenemos el libro publicó la ITA hace unos pocos años y eso, y bueno, pues somos un grupo de personas que llevamos muchos años, no 5, sino 25 años, justamente tratando de consolidar estos conceptos en la administración, ¿no? En las autoridades, en los ministerios y departamentos de carreteras, todo esto, y siempre gana el factor político, ¿no? Siempre gana la prisa del cambio de gobierno, las elecciones, el compromiso del político, eso es lo que rige siempre la construcción de grandes infraestructuras y pues todo se hace un poco sobre las rodillas, con muy poca planeación y con muchos defectos, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a presentar son, no voy a hablar propiamente de ingeniería, de cálculos, o sea, voy a presentar, sí, claro, las soluciones, los cálculos que se han hecho, pero en el fondo lo que quiero transmitir es la idea o que es tan necesario hacer conciencia de que una obra grande de infraestructura necesita de mucha planeación y quitarles un poquito esa visión política que siempre acaba causando muchísimos problemas, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder. Ya hace muchos años que se publicó el libro del gran Alan Mulwood, de Tunneling Management. Si los que no lo tengan, se los recomiendo muchísimo. Y él es un gran crítico de las obras públicas, de la gestión de obras públicas, ¿no? Y hay una parte muy bonita del libro que habla de cómo ha evolucionado el mundo de la construcción de túneles o de la ingeniería de túneles en términos globales, y obviamente pues tenemos cosas muy buenas, se han dado grandes pasos, como dice aquí, en desarrollo tecnológico. Existe desde hace muchos años un entusiasmo que antes no existía por hacer más congresos, más cursos. En México, por ejemplo, tenemos la maestría ya propiamente de túneles. En muchos países se han abierto especialidades y etcétera, ¿no? Y también ya a nivel institucional, ya la ingeniería de túneles se consolidó como una rama muy específica, ¿no? De la ingeniería civil. Y bueno, y yo le puse esto en rojo, que es una cosa que no está en el libro, pero que además ya también tenemos muchos años en los que la construcción subterránea se asocia con la sustentabilidad, con la mitigación de problemas ambientales, con el aprovechamiento energético y todas estas cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos, este es el mundo actual de la obra subterránea. Pero dice Mulwood, como les dije, que era muy crítico, dice, esta frase me encanta, dice, sin embargo, costosos errores, posiblemente más costosos que lo estimado originalmente para los proyectos, son de ocurrencia cada vez más común y usualmente de una naturaleza previsible y prevenible. Esto es súper importante en esto del análisis de riesgo, ¿no? O sea, siempre los podríamos prevenir, muchos de ellos, y por alguna razón sucede que no. Entonces, dice, y esto hablando de Inglaterra, dice, la industria no está ni siquiera cerca de su potencial óptimo, ¿no? Y esta frase ya es muy fuerte: para frustración de los que trabajan en ella, el desperdicio de esfuerzos, los malogrados objetivos de los promotores, quienes a través de sus más atroces equivocaciones y de una falta total de entendimiento establecen condiciones que no conducen al éxito, sino todo lo contrario. Allí donde los abogados ganan mucho más de las fallas de los proyectos que los mejores valorados ingenieros de sus éxitos. Eso es una cosa que es una triste realidad, pero bueno, eso tratamos de evitar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de mi país, por ejemplo, tenemos ya 30 años más, un poco más, que entramos en la era la última era de la construcción de grandes autopistas que llaman de altas especificaciones.
Y bueno, una cosa es que tengan altas especificaciones en cuanto a la circulación de los vehículos y otra cosa es que no tienen ningún tipo de especificación geotécnica que las haga sostenibles, ¿no? Y sostenibles en el término más ¿cómo se dice? Mejor dicho, más exacto de la palabra, ¿no? Sostenibles porque es que no se sostienen de ninguna manera, ni siquiera geotécnicamente, ¿no? Vivimos en un desastre, un caos de terraplenes rotos, de taludes rotos, y nuestras carreteras, lejos de ser una cosa que potencia la economía, es un costo social enorme mantenerlas de pie. Eso pasa en muchos de nuestros países y justamente lo que trabajamos en varios grupos que tenemos aquí en Latinoamérica y también mucho en colaboración con Itacus de la ITA, es precisamente la difusión de esto, ¿no? En Colombia, en Costa Rica, en Perú, hemos vivido situaciones muy similares y parece ser que hay algo que no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, este caso, que no es un terraplén que se fue, ya lo ven ahí, y es que nadie se le ocurrió mirar que eso era una cañada por donde pasaba un arroyo, ¿no? Y no hicieron ningún tipo de alcantarilla. Entonces, pues, adiós. Entonces, esto pasa por las prisas, ¿no? Este que presento aquí es un caso para mí es muy paradigmático porque es un túnel que se construyó, mira, aquí está el esquema, miren, cortes muy largos y muy altos, terraplenes tremendamente grandes, cortes muy grandes, muy altos, y después un tunelito de 40 metros. ¿Por qué? No debería ser al revés. Bueno, por eso lo hacen porque hay que cumplir una especificación ambiental que dice que cada tantos kilómetros los animalitos tienen que cruzar de un lado a otro, ¿no? Entonces, esto lo llaman paso de fauna. Pero como es un paso de fauna y por ahí va a pasar el jaguar o el venado, pues el jaguar no necesita tantos metros para pasar, ¿no? Entonces, hacen unos cortes descomunales, tratando de acortar lo más posible el túnel y lo que consiguen es, bueno, un desastre como este, donde el túnel podía haber empezado donde empieza la foto, en la parte de abajo, pero se llevan toda la montaña y ¿qué pasa? Que nadie se fija que esa nariz de montañosa, ese trozo de montaña es un sistema de fallas escalonadas, y entonces se viene todo encima, ¿no? Ahí está más o menos el tema de las fallas, están pintadas y claro, fue un movimiento de ladera brutal, imposible de contener y a la fecha se sigue batallando con eso, ¿no? Llevamos más de 6, 7 años batallando con eso y se tuvo que proponer una solución bastante radical que todavía no la quieren terminar de aceptar, pero aquí, bueno, también esta foto es el portal del túnel, uno de los portales, y ahí se combinaron otros dos sistemas de fallas y generó una cuña gigante que también se estaba llevando el túnel de por medio, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica inclinométrica pues nos da una idea de la magnitud de ese movimiento, ¿no? Aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero esos vectores que ven ahí de colores son los movimientos durante 8 meses y tuvimos movimientos de más de 50 centímetros de la ladera completa. Entonces, claro, como es una ladera completa, eso no se puede contener de cualquier manera. Aquí vemos puntos de movimientos de 45 centímetros, vectores también de más de 60 centímetros y también incluso el túnel se desplazó completo, casi como un cuerpo rígido, más de 50 centímetros, también se cerró y entonces después ya no cabía el revestimiento, ya no podías hormigonar el revestimiento. Y bueno, tuvimos que hacer una opción de contrabóveda rígida, pero ya no nos daba, se había cerrado tanto que ya no nos daba para hacer más ancho el revestimiento, ¿no? Aquí los vectores de movimiento, todas estas cosas, ¿no? Bueno, aquí lo que se ve nada más es la magnitud, ¿no? De los vectores. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Pues se hace una simulación numérica, se hace un retroanálisis, se crea numéricamente un escenario, digamos, más o menos realista, y a partir de ese escenario proponemos las soluciones y las calculamos, ¿no? Esto, una cosa que yo siempre digo, que de donde más hemos aprendido, geotecnia y geomecánica y ese tipo de cosas, normalmente es de las grandes catástrofes, ¿no? Los grandes movimientos te dan un material hermoso para aprender, para hacer simulaciones, para hacer retros, para hacer análisis acoplados, todas estas cosas. Y sí, la verdad es que hemos aprendido muchísimo, pero pues, desafortunadamente ese aprendizaje es a partir
de grandes errores, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente mostramos los puntos, son la instrumentación real, las líneas continuas son los puntos simulados en un modelo de elementos finitos, que, bueno, al fin son modelos tremendamente grandes, tridimensionales, los que se simula toda la secuencia de excavación, se recrea un escenario geotécnico muy parecido al real, y a partir de ahí, pues empezamos a hacer los análisis, ¿no? Esta es una simulación del colapso, y así nos vamos poco a poco, obviamente con flujo, con todas estas cosas que son tan determinantes, ¿no? En los movimientos de grandes masas. Aquí están los vectores de la simulación, que al final resultaron bastante parecidos a los vectores de la instrumentación, y a partir de ahí, pues la solución viene a ser una cosa costosísima, que es un muro de pilas muy profundo, gigante, y un túnel, un falso túnel tremendamente rígido, y después taparlo todo con tierra. Este proyecto lo tomamos de uno que ya habíamos hecho, que ya habíamos construido, que resultó muy exitoso, este concepto, porque vas excavando poco a poco, y a medida que vas, primero pones el muro de pilas, y después vas excavando poco a poco, y a medida que excavas, traes el túnel detrás, ¿vale? Y justo detrás del túnel traes ya el relleno. Entonces vas haciendo el trabajo muy poquito a poco, y al final esta gran masa de tierras compactadas con el muro, con el túnel, acaban siendo la única posibilidad de detener un movimiento de esas dimensiones. Obviamente el muro de pilas está anclado con anclas muy potentes. Aquí tienes una sección que es prácticamente un búnker, pero pues eso es lo que para nosotros era la única solución para detener ese movimiento. Todavía no se la creen, todavía no se aprueba este proyecto, pero bueno, ahí están los elementos de la simulación. Ahí vemos el muro de pilas, las vigas de liga, de las anclas de tensión, anclas de 150 toneladas y cosas así muy tremendas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí haciéndolo. Y bueno, aquí pues podemos concluir, bueno, cuáles son los aprendizajes de esto, ¿no? Que la intención o yo digo siempre la manía o esta obsesión de que el túnel es costosísimo, que el túnel es peligroso, que el túnel, en fin, siempre acaba siendo al revés. Es que siempre acaba siendo al revés. Lo acortan lo más posible, viene el desastre, y la solución cuesta más del triple que si hubieran empezado con un túnel, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos en México. Entonces, para mí el mensaje más importante es que en la planeación, en la gestión de riesgos, el túnel tiene que ser una de las soluciones más importantes o más seguras en muchos aspectos, ¿no? Otra cosa que no se enseña en las escuelas, que es fundamental, todos los que estudiamos ingeniería civil y llevamos geotecnia y todas estas cosas, siempre nos enseñaron a calcular estabilidad a partir de medios continuos. Entonces, cuando se llegan a hacer análisis de estabilidad de un corte muy grande, se hacen con programas que no tienen nada que ver, es decir, con el slide o con programas basados en equilibrio límite de medios continuos. Entonces, claro, no, son proyectos que no funcionan. La realidad de los macizos rocosos es tal cual es, ¿vale? Entonces, ahí son medios súper heterogéneos, súper anisótropos, súper fracturados, en fin. Entonces eso es una cosa que se tiene muy poco en cuenta, y al final, pues mira, tenemos casos como este. Este es un caso muy bonito, porque de aquí aprendimos muchas cosas. Era obviamente una carretera con un corte de más de 80 metros, y cuando dices, a ver, los señores que estaban trabajando allí, cuando ven los materiales, dicen, ahí llevaban 40 metros, ¿no? Y dices, bueno, realmente vas a seguir excavando hasta abajo, hasta llegar a los 80 metros. O sea, a nadie se le ocurre. Ahí hay una falla, ahí hay materiales, erosiones diferenciales tremendas, unos problemas de inestabilidad, que ya nada más de ver el corte dices, hay que parar esto porque se va a caer. Pero no, pues no lo paran, ahí tienen el resultado. Y claro, ¿cómo rescatas eso? Se vino la montaña entera. Entonces, bueno, otra vez, ¿no? Vienen las simulaciones, todo el tema de cálculo, y ahí está la solución. Entonces, es lo que les decía. Vamos excavando de a poquito. Aquí se les pasó la mano, pero se va excavando por delante del túnel, se va hormigonando el túnel y se va tapando. Aquí sí se pueden ver las vigas de liga de las anclas,
Y aún así, aún con todo esto, ahí está, ¿ven? Es una obra monstruosa y muy interesante porque la fuimos llevando de la mano, instrumentando así 24/7, y casi en tiempo real íbamos haciendo la simulación, íbamos siguiendo todo el comportamiento numéricamente y a partir de la instrumentación. Y hubo momentos en que se nos rompían las pilas. Ahí están, las pilas fallaban, los anclajes volaban, de repente reventaban y salía la placa disparada, quedaban los cables todos así, como pelos, así, impresionante. Y ahí fuimos en un montaje de uno de los modelos, y ahí están los vectores. Aquí se nos movió más de 70 centímetros durante la construcción. Entonces, sí, como dije, aprendes mucho, ahí estamos hormigonando el túnel, y aquí pues ese es los gráficos de puntos son la instrumentación y los continuos son los numéricos. Y incluso era muy complicado, volviendo al tema de planeación, ya que estás en un problema de remediación de un gran colapso, aún así siguen con prisas, siguen haciendo todo un poco a lo loco, y hubo un momento en el que, donde empieza la línea punteada, aquí en esta parte de aquí, tuvimos que parar la obra porque ya, siguiendo la tendencia, el pronóstico era que íbamos a llegar aquí, aquí, y que aquí se iba a generar un colapso, ¿no? Claro, es un modelo, tampoco puede decirse la verdad, pero si no hubiéramos parado la obra y pues, que se regresaran a rellenar y que dejaran de excavar hacia adelante, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se cruzó esa sección, sí se dio un brinco, pero ya como obligamos a que se tapara el túnel ahí, ya se estabilizó el movimiento, ¿no? Pero bueno, ahí está otra foto de cuando los paramos completamente, ¿no? Entonces, otro caso, este es un caso de un túnel colapsado, en el que, bueno, aquí es un video que no se ve gran cosa, pero no sé si vamos a distinguir, no sé, pero ahí está. No se ve, no importa, no es muy bueno. Bueno, este caso se había hecho un proyecto de 2 túneles gemelos paralelos que tenían 1 kilómetro y pico. Y claro, las prisas y esto de querer terminar, se cambió el trazado y los 2 túneles se empujaron hacia la ladera, una ladera fallada, y se les dijo, cuidado, no, los sacaron de tal forma que pasaron de 900 metros originalmente a 600 y pico metros de longitud, con ese afán de acortar túnel, y se les dijo, se va a caer, y bueno, se cayó. Aquí, bueno, aquí ven los gráficos de convergencia, ¿no? De repente viene pues ya un poco preocupante los cambios de longitudes de las líneas de convergencia, y de repente se dispara, y afortunadamente muchas veces la montaña es noble y nos avisa, ¿no? Entonces hubo tiempo de sacar la maquinaria, de sacar a la gente, pero pues se vino la ladera completa también. Entonces aquí pueden ver lo que era la ladera. Este rojo, esta flecha roja es lo que se separó, y miren, este puntito blanco es una persona. Entonces, lo que se llegó a desplazar la ladera, pues es una brutalidad. Y los materiales, pues sí, son complejos, eran columnas basálticas, y aquí un poco el escenario geotécnico. Era un paleo lago, posiblemente, y teníamos una capa de brecha arcillosa muy blanda, y justo encima venía un macizo tremendo de basaltos columnares, y entonces la situación de excavación es que tenías material arcilloso blando abajo y basaltos columnares muy rígidos arriba, pues no se aguantó la cosa, ¿no? También era un sistema de fallas, ya se había visto que era un sistema de fallas, ya se había detectado que esa ladera no era estable. Ahí está una foto del macizo, pues es un macizo complejo, y aquí es un perfil, una sección transversal. Y de verdad que esta geología que parece tan caprichosa, no es no la fumamos, o sea, realmente
se hicieron un montón de sondeos y un montón de geofísica, y sí, efectivamente, teníamos una masa muy grande de esta brecha arcillosa, y las columnas basálticas estaban justo en esa misma forma, ¿no? Y esto es pues, no, un esquema de cómo se rompió. Y aquí se puede ver perfecto, la foto es muy mala, pero aquí se puede ver perfecto los basaltos y el contacto con la brecha arcillosa. Entonces, otra vez, hacer simulaciones muy tremendas, modelos costosísimos que tardan muchísimo tiempo en calcularse, se hizo todo. Y lo mismo, esto en la mejor voluntad posible, logramos reproducir al menos en magnitud y un poquito en forma los movimientos de varias secciones de convergencia. Los reales son los rojos y los negros pues son nuestras simulaciones, lo más que pudimos aproximar. Aquí ya se ve un poquito mejor, otra aproximación mejor de estos movimientos. Claro que en un 3D puedes, digamos, simular el movimiento desde mucho antes de que el frente pase por tu sección, y estos puntos rojos empiezan ya muy retrasados, ¿no? De hecho, pasaron como, la parte de abajo son 16, son muchos metros, 16 metros había avanzado el frente cuando empezaron a instrumentar la sección, ¿no? Entonces ya entramos muy retrasados, pero bueno, finalmente se pudo simular el colapso de una manera bastante fenomenológicamente bastante parecida, y en magnitud también bastante parecidos, y también pues la remediación fue una cosa muy costosa. No sé si este video sí va a funcionar, pero no sé. A ver. Este sí es bonito, lástima que no funciona. Bueno, es una animación de cómo colapsa esta cosa. Bueno, al fin, este es el colapso, ¿no? Entonces, una vez reproducido el colapso, pues viene otra vez ya el diseño de la solución. Esta es una planta se hizo una plataforma enorme en la parte colapsada de la ladera, y se hizo estas son las inyecciones que se hicieron para atravesar con el terreno completamente inyectado. Aquí hay otro esquema de las inyecciones, y pues ahí se ve la magnitud del problema. Ahí está perforando para inyectar, la plataforma, que fue un movimiento de tierras tremendo, y se ve desde arriba, todo esto fue lo que colapsó, y ahora es la plataforma. Ahí se ve otra vista, ya con los trabajos terminados, y pues también la simulación. La simulación y de un búnker también bastante caprichoso. Esto fue obra del dueño de la empresa constructora que hicieron este esquema. No nos gustaba mucho, pero bueno, era un búnker también bastante tremendo, partiendo de dos galerías laterales. Y ahí vemos, cuando estábamos haciendo las galerías, nos encontramos la inyección, los marcos metálicos colapsados. Fue bastante espectacular. Ahora creo que ya por fin lo están terminando, pero pues nada, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, gráficas, cálculos, simulaciones, todas estas cosas. Y aquí también hicimos unas simulaciones en 2D ya para afinar el modelo, también una calibración con la instrumentación, reproducciones de los colapsos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya se encontró una solución ya para reparar el problema, ¿no? Luego vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí ya, en fin, otra vez el colapso. Se simularon inclinómetros, cómo se comportarían los inclinómetros si aquello volviera a fallar. Entonces, la idea es colocarlos para ir llevando un monitoreo con respecto al modelo numérico. Y bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? de grandes colapsos que debían de haber sido túneles. Y esto es actual, estos son fotos de hace 2 años. Entonces, lo que yo decía es que seguimos haciendo las cosas igual, seguimos evitando al máximo hacer túneles, seguimos haciendo, este corte tiene más de 100 metros, y en la foto no se aprecia, pero si te acercas vas a ver que hay un montón de puntos críticos que no tardan nada en colapsar también, ¿no? Este corte, por ejemplo, ahí pues este corte le quedan 2 meses de vida. Claro, cuando yo escribí esto, estábamos a 2 meses de la época de lluvias, y tal cual, se fue. Pero es lo que digo, o sea, lo están construyendo y saber, señor, faltan 2 meses para lluvias, eso se te va a venir abajo.
No. Y siguen. Y va. Vienen las lluvias y adiós. Y claro, el problema no es, aparte del gran colapso y lo que cuesta repararlo, es que este límite ya había pasado el derecho de vía que habían comprado para la carretera. O sea, todo esto son tierras comunales, están los campesinos, está todo. Y claro, se va el cerro y pues además del problema económico de reparar, viene el problema social. Y eso también, muchas veces las obras se retrasan tremendamente por el problema social, ¿no? Entonces aquí otro ejemplo más, otro que ya también se cayó, y luego soluciones espantosas que dices, no, bueno, o sea, aquí ya es lo último en sustentabilidad y en conservación paisajística, ¿no? Ya es una cosa tremenda. Este es un túnel falso que funciona a pesar de que está todo aplastado, que se tuvo que hacer también porque es una ladera que no se ha dejado mover en 20 años. Camina y cada vez se va aplastando más el túnel y desgraciadamente esta parte que ven aquí es un bypass provisional que lleva 20 años ahí y por esta curva se han caído ya 2 o 3 autobuses, se han muerto, no sé, más de 50 personas por este bypass. Y sigue operando y nadie dice nada. Entonces, aquí ven el túnel, vean cómo está todo torcido. Y sigue operando, ¿ok? Aquí está, todo torcido. Y no es... Y por ahí, lástima que no se ven los videos, porque hay un video espectacular de cómo se siente cuando vienes en el coche y te encuentras con esa cosa. Dices, no puede ser. Y imagínate que vayas en un tráiler, ¿no? Y de repente un tráiler dice, ¿cómo voy a meter por aquí? Entonces, claro, se frenan y ya pusieron unos marcos atrás para que el tráiler se estrelle con el marco antes de que se estrelle con el túnel, ¿no? O sea, son cosas que dices, Dios mío, es impresionante, ¿no? Y además es una obra operada por el Estado. O sea, que si yo fuera un abogado de este tipo de cosas, si fuera yo muy así, diría, yo podría meter en un problemón legal al Estado mexicano por operar una carretera y cobrar peaje por entrar por ahí. O sea, ¿cómo es posible que te cobren peaje por usar una carretera que está en estas condiciones, ¿no? En fin, cruces por grandes fallas. Entonces, bueno, claro, estamos hablando de la solución que deberíamos todos los países adoptar. A fin de cuentas, este túnel de entrada puede ser que te sea un poco más caro, pero pasarte la vida reparando colapsos de taludes, pues no es bonito, no es una buena idea, ¿no? Otro ejemplo tremendo de un túnel que se tenía que haber puesto el portal por aquí, y no, vamos a cortar, y otra vez. Por ejemplo, me gusta mucho este caso porque también es un gran corte en la entrada de un túnel que está aquí sepultado, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí hay un tema súper importante en planeación y en análisis de riesgo, que es ¿qué entendemos por resiliencia de una obra de infraestructura carretera? O sea, en México tenemos grandes problemas de huracanes, ¿no? En la costa, en las zonas tropicales, nos pegan huracanes muy fuertes. Cada 2, 3 años hay algún evento muy fuerte, ¿no? Y resulta que esta carretera es una troncal que comunica grandes poblaciones, ciudades importantes. Es un eje transversal muy importante. Y ante una catástrofe, por ahí tiene que pasar toda la ayuda, las emergencias, los suministros, o sea, se llegan a inundar regiones enteras de tierras que quedan bajo el agua, grandes tragedias humanas y de muchísimos desplazados y esas cosas. Y claro, tiene que haber una carretera operante para que pasen por ahí todos los suministros y toda la ayuda y todas esas cosas. Pues la carretera principal queda colapsada también. ¿Por qué? Porque obviamente un portal con esos cortes en materiales malos, pues no aguantó y se cayó y los túneles quedaron sepultados. Entonces, todos los suministros dejaron de llegar, ¿vale? Entonces, no había carreteras alternativas, tenían que usar helicópteros para llevar los víveres, sacar a la gente, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el eje principal, pues, no funciona, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Tú no puedes permitir que una carretera en una zona tan compleja o que eventualmente puede ser tan importante que funcione bien esa carretera, que de repente se te colapse por una mala planeación, ¿no? Entonces, una definición de sustentabilidad, o sea, obviamente infraestructuras respetuosas con el entorno, sostenibles, pero que es muy importante, es una cosa que nunca se tiene en cuenta, es que nuestras necesidades actuales las resolvemos, las satisfacemos, pero nunca pensamos en que
en que estamos interfiriendo con las siguientes generaciones. O sea, todos esos errores que se cometen se los vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y van a ser, todo se convierte en deuda pública, el país no puede crecer, no hay crecimiento económico, no hay nada. ¿Por qué? Porque todos vienen arrastrando deudas públicas de errores tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues el esquema de todos los que participamos en una infraestructura, todos con nuestra especialidad, pues deberíamos de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, y aquí pues esquemas, ¿no? Dicen, tú dime cómo voy de tiempo, porque, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Sí. Aquí, pues, todos los que intervienen, los políticos, contratistas, cada uno tiene sus intereses. Obviamente el banquero quiere ganar más dinero, el político quiere ponerse la medalla y cortar el listón, ganar las elecciones, el contratista, pues, meterse mucha plata, el abogado ahí viendo por dónde hinca el diente, y los ingenieros de diseño, y al final que estamos bastante abajo en el escalafón, ¿no? Y la sociedad es lo último, ¿no? Entonces, ese esquema que dices, bueno, ¿por qué no hacemos obras públicas con un compromiso social político que sea independiente del partido que está gobernando, independiente de todas estas cosas, ¿no? Entonces, una ecuación muy simple, claro que aquí la palabra tiene otro significado, pero bueno, si tú pudieras sumar, de alguna manera ponerle precio, costo, valorar económicamente los factores socioeconómicos, es muy difícil cuantificarlos en términos de plata. Ya sea pues lo que tú beneficias respecto a lo que te costó la inversión, pues es una especie de factor de éxito, ¿no? Pero aquí hay que ponerle esta sumatoria que va de 1 a infinito de las pendejadas que se cometen en todo el proceso de planeación. Entonces, esto siempre acaba siendo bastante desastroso, ¿no? Entonces, bueno, nada, sí, son más ejemplos de grandes colapsos que se van reproduciendo. Aquí, esto fue un caso muy bonito donde hicimos un análisis acoplado, pudimos también simular todo un colapso muy grande. Y aquí lo que teníamos eran los histogramas de las lluvias durante un año que produjeron ese gran colapso, y ya con un modelo de elementos finitos acoplado, completamente acoplado, hidromecánico, con obviamente tiempo dependiente y todas esas cosas, pudimos hacer una simulación de todo el proceso de deformación hasta el colapso, ya para después pues, dar una explicación de este tipo de por qué suceden esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, más ejemplos, tengo 1000, en México tenemos una gran colección, vemos la magnitud de los movimientos, son tremendos, es muy bonito hacer las simulaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues eso, ejemplos, es una ladera gigante que también se vino abajo por no haber hecho un túnel, y luego, ¿cuál es la propuesta de solución? Pues quieren hacer un edificio enterrado que detenga toda la ladera, ¿no? Entonces, yo no sé si lo van a lograr, pero ese es el proyecto que al final los señores impusieron. Nosotros habíamos hecho un esquema mucho más sencillo de 2 falsos túneles así, con esto, pero no, tienen un edificio. Dice, bueno, ¿qué va a ser un centro comercial? O a ver qué ponen en esos niveles, ¿no? Son soluciones carísimas, en fin. Y este es muy espectacular. Ojalá funcionara el video. No funciona. Es un colapso tremendo que también se les avisó, porque esto también fue otro afán de acortar el túnel. Llegaron, cortaron todo lo que pudieron, y al final, aquí está el gran colapso, se vino un bloque de este tamaño, y al final pues la solución también fue bastante costosa, bastante cara y peligrosa, porque los señores que tenían que subirse con las barrenadoras a colgarse de la montaña y perforar barrenos de 70 metros de largo no estaban nada contentos, ¿no? De estar ahí, porque este bloque que quedó colgado, agarrado así con apenas, ¿no? Entonces tuvimos que meter primero ¿cómo llamábamos esto? Un masacote de concreto tremendo para aguantar el bloque, y ya después protegerlo arriba, ¿no? Entonces, bueno, en fin, así las cosas. Y bueno, reconocer que los macizos rocosos son medios homogéneos, no son homogéneos, ni continuos, ni isótropos. Las montañas no se pueden cortar como el queso. La geología existe,
Los estudios geológicos existen y se pueden incluir en la planeación. Pocas veces se nos ocurre que se puede hacer estudios geológicos previos. La fotogeología ya se abandonó desde que tenemos Google, que es una maravilla, el Google Earth, pero ya no hay vuelos, ya no se hace fotointerpretación. Casi siempre, reparar el colapso es mucho más costoso que haber construido un túnel. Obviamente el factor humano, se pierden vidas, hay tragedias humanas tremendas. Y luego, pues todo eso se va a deuda pública. Y en México, dice, misma que impide que el crecimiento del país, en fin, ese es el mensaje, ¿no? Y al final agarro una frase del libro de Wood que dice esto, que todos los miembros de la orquesta, además de dominar su instrumento, también deben comprender que su partitura está irremediablemente ligada a la de los demás y que solo a través de una rigurosa coordinación puede construirse una bella melodía de progreso. Eso es de Wood. Y pues eso sería mi charla. ¿Ok? Espero que te haya gustado. Muchas gracias, Fermín. Ejemplos claros de fallas Sí. conjugadas, de criterios, y principio de talud versus cavación, costo inicial versus costo final. La verdad que estamos totalmente de acuerdo con estos principios. Lo habíamos dicho un poco antes porque es bastante evidente lo que ocurre. Ocurre una mala evaluación, fundamentalmente. Y esto está ligado también a cierto grado de incompetencia, que bueno, que hay que arreglar. Y es difícil de creer, la verdad, porque nosotros en México en el año 92 vino un presidente que se llamaba Carlos Salinas, que fue muy polémico. Llegó con un plan de infraestructura tremendo. Él decía que iba a modernizar, a primermundizar al país. Entonces empezó a hacer obras tremendas, de autopistas tremendas, Sí. pero claro, él decía, y además me consta porque conozco gente que estuvo ahí en una reunión que llegaban en helicóptero. Sí, estamos Quiero hacer 3 horas de aquí al puerto de Acapulco. totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, bueno, ya está.